Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un episodio más de Diosidencias. Estoy muy contento de poderte estar grabando un capítulo más. Hoy tenemos una invitada especial. Ella es Priscila Soto, originaria de Chiapas, México y psicóloga. Hola Pris, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Cris, muchas gracias por haberme invitado. Pues lograste convencerme, ya aquí estamos. No, gracias a ti, gracias por haber aceptado la invitación. Y tú que nos escuchas, pues déjame contarte que sí me costó un poquito convencer a Pris. Fue un viaje de un hike que tuve que ir convenciéndola para que pudiera grabar, más o menos platicándole la dinámica y poniéndole un capítulo para que escuchara que realmente hay muchas cosas importantes que valen ser contadas, como es tu historia hoy, Pris. Así que el tiempo es tuyo. Adelante, cuéntanos esa experiencia de vida. Muchas gracias. Pues yo creo, Cris, que a lo largo de mi vida he pasado por muchas experiencias que podría considerarlas diosidencias. Cuando platicamos sobre tu podcast, sobre cuáles son las experiencias que te cuentan aquí, se me ocurrieron varias, pero esta experiencia en específico que voy a platicarles en este momento es una experiencia que siempre he tenido muy presente porque me impresionó mucho la forma en la que pasó. No recuerdo específicamente en qué año fue o cuántos años tenía yo en ese momento, pero ya estaba estudiando la universidad. Para darles un poquito de contexto, yo nací en la ciudad de Cuernavaca, en Morelos, pero crecí en Chiapas, así que siempre me he considerado chiapaneca y he considerado que Chiapas es mi casa. Yo crecí en una comunidad muy pequeña, en la Sierra de Chiapas, porque por muchos años mi papá fue director de una clínica ahí. Al ser una comunidad tan pequeña, pues todos nos conocíamos y por el trabajo de mi papá, pues todos conocían a mi familia. Yo tengo varios hermanos, tengo 3 hermanos menores, bueno, 2 de los menores son mujeres y tengo 3 hermanos mayores. Por nuestras diferencias de edades, pues desde que nosotros llegamos ahí siendo muy chiquitos, nos identificaban bien, específicamente a 2 de mis hermanos mayores y a mí, como los hijos de don Aníbal. Don Aníbal es mi papá. Y pues de chiquitos solíamos andar juntos para todos lados. Cuando ya crecimos, que me tocó a mí estudiar la universidad, yo me vine a estudiar a Montemorelos, aquí cerca de Monterrey. Y como toda foránea, cada que eran vacaciones yo regresaba a mi casa para poder pasar esos días con mi familia. En mi familia siempre estuvimos muy acostumbrados a estar rodeados de muchos animales y siempre tuvimos muchas mascotas. Tuvimos perros, gatos, caballos, uno que otro pajarito y hasta un pescadito. Y durante un tiempo tuvimos 2 huskies, estos perros que son súper bonitos, que tienen muchísima energía y que parecen como lobos, pero que en realidad pues son perros muy amigables, son muy juguetones y son muy amigables. Nosotros tuvimos 2, eran una hembra y un macho que se llamaban Samurai y Katara. Cuando yo me vine a la universidad, cada que regresaba a mi casa, pues me hacía mucha ilusión al regresar poder ver a mis perritos y jugar con ellos. Y recuerdo que en una ocasión, cuando yo regresé a mi casa, pues me dijeron, estaba circulando la noticia de que habían avisado, habían dado la advertencia de que estaba siendo un poco peligroso que las mujeres saliéramos solas porque habían violentado a algunas mujeres de la zona, se habían llevado a algunas muchachas y pues las violaban. Entonces nos decían que tuviéramos mucho cuidado, que no saliéramos, sobre todo pues por mis hermanitas, por mí nos decían, ¿no? Que tuviéramos mucho cuidado. Y la realidad es que yo nunca hice como mucho caso a esto, porque siempre me sentí muy segura estando ahí. Para mí era mi territorio, era mi casa, y pues ahí todos me conocían, entonces, ¿quién me iba a hacer daño, no? Y bueno, en esa ocasión, que yo estaba pasando ahí mis vacaciones, recuerdo que me salí con mis perros a caminar, porque me gustaba mucho, precisamente como son perros que tienen mucha fuerza, me gustaba ponerles la cadena a los dos,
y me iba con ellos a la montaña porque pues ellos me jalaban y así la verdad es que era pues bastante cómodo subir la montaña. Entonces recuerdo que en esa ocasión me fui con ellos y se me empezó a hacer un poco tarde. Empezó a oscurecer porque ya era tarde noche, se nubló y empezó a llover un poco. Entonces cuando ya decidí regresar a mi casa, recuerdo que empecé a caminar de vuelta y mientras venía caminando de vuelta me topé con un señor. Ahí solían a veces subir señores a recoger leña y ese señor llevaba leña, pero la realidad es que llevaba muy poca, llevaba como algunos leños nada más. Entonces en ese momento en el que yo me topé a ese señor, que lo vi ahí parado, me lo topé, empecé a recordar, se vinieron a mi mente pues todos esos avisos y todas las advertencias que me habían hecho de que no saliera sola, y en ese momento empecé a sentir mucho miedo. Entonces recuerdo que me quedé ahí parada y pues el señor también se quedó parado a cierta distancia. Yo creo que él se quedó parado a esa distancia porque pues vio a los perros. Entonces lo primero que me preguntó fue, ¿son peligrosos tus perros? Y pues obviamente yo le dije que sí eran perros peligrosos, pero pues yo sabía que mis perros no eran para nada peligrosos. De hecho ellos estaban ahí sentados como si nada. Pero pues yo al señor le dije que sí, ¿no? Entonces él se quedó ahí parado y yo veía que él estaba volteando para todos lados. Y después él me dijo, ¿y tú estás sola? Y yo le dije, pues no, con ellos, asumiendo que él entendía que yo me refería a los perros. Y bueno, el señor pues ahí se quedó parado un rato, volteando como para todos lados, y yo cada vez me empezaba a sentir más nerviosa y me empezaba a dar más miedo porque pues el señor no se movía. Pero yo pensaba para mí como, tú tienes que verte tranquila, segura, como que todo está bajo control. Y pues en ese momento pensé que mi única opción sería pues echarme a correr, porque hasta la parte en la que yo estaba, aunque yo gritara, pues nadie me iba a escuchar. Pero por el miedo tal vez no me atreví a echarme a correr y solo me quedé ahí parada. De pronto pues ya el señor empezó a caminar y siguió avanzando y pasó a un lado de mí. Cuando ya el señor pasó, yo me agaché, empecé a hacer como que me estaba amarrando las agujetas para poder como ver de reojo por dónde iba el señor. Y a cierta distancia, pues tampoco tan lejos de mí, él se volvió a detener y otra vez volvió a voltear hacia donde yo estaba y se quedó como mirando un momento y volteaba a ver otra vez para todos lados. Yo sentía que él estaba como tratando de comprobar si realmente yo estaba pues ahí sola, pero pues ya después de un rato de estar como que ahí parado, pues se dio la vuelta y siguió caminando. Entonces yo también empecé a caminar y un poco más adelante en el camino se hacía una pequeña curva. Entonces yo pensé, voy a esperar a pasar la curva a donde él ya no pueda verme totalmente y ahí me voy a echar a correr. Sentí que tal vez podía ser un poco más complicado si los perros no corrían conmigo, si no corríamos como que a la par, pero pues como quiera, cuando pasé la curva yo empecé a correr con ellos pues lo más rápido que pude. En esa parte de la montaña en donde yo estaba, pues tenía que bajar hasta llegar a la parte de la carretera. Y cruzando la carretera había otra como montaña chiquita y mi casa estaba justo allá abajo. Entonces yo pensaba, como tengo que lograr llegar hasta la parte de la carretera porque pues ahí ya mi casa está muy cerca y yo voy a estar segura. Entonces pues yo seguí corriendo con los perros y cuando logré llegar a esa parte, recuerdo que el señor ya estaba ahí parado y estaba sin leña, estaba nada más el señor ahí parado, como que él al mismo tiempo bajó, pero pues bajó por el otro lado, entonces pues no sé, él llegó antes que yo. Entonces cuando lo vi, yo me detuve. Recuerdo que la otra vez se me quedó viendo y me dijo, ya sé quién eres tú. Me dijo, tú eres la hija de don Aníbal. Y yo nada más me quedé viéndolo y le dije, sí soy yo. Y me dijo, ok. Y después se me quedó viendo y me dijo, oye, y esos dos muchachos grandotes que estaban ahorita allá arriba contigo, ellos son tus hermanos, ¿verdad? Y pues por un momento yo me quedé callada, como, pues de qué está hablando, ¿no? Entonces nada más le dije, sí, son mis hermanos. Entonces ya él me dijo, ya están bien grandotes. Me dijo, pues está bien para que no andes sola. Y ya, pues yo ya no le dije nada, el señor ya siguió caminando y se fue. Y pues yo ya bajé en ese momento a mi casa. Recuerdo que llegué pues todavía agitada y aunque sentía
En ese momento todavía pues un poco de miedo por todo lo que había pasado, porque pues en ese momento la realidad me sentí muy sola, me sentí en peligro. Pues también empecé a sentirme muy emocionada de no sé qué es exactamente lo que el Señor haya visto, pero pues yo pienso que en ese momento fue Dios que de alguna forma me protegió, haciendo pues ver que yo estaba acompañada en ese momento. Pues esa fue la experiencia que yo pasé. No, está súper interesante tu historia. La piel se me puso chinita al escucharla porque, pues sí, podemos sacar muchas cosas. Desde el momento en que tú desobedeces y te vas a caminar solo por la montaña, digo, yo conozco la zona de Lindavista, conozco toda la parte de la sierra porque también estudié ahí la prepa y sé que hay muchos lugares y es muy común encontrarte en la montaña solo o sola. Tú no ibas sola, pero ibas con tus perros. Pero al final del día hay muchas personas que bajan o entran, como tú dices, a buscar leña y sí, son personas que no dan muy, muy buena espina. Y en ese momento, ya entrada la noche, el camino lluvioso, tú de regreso para tu casa o vas de regreso para tu casa y te sale esa persona, ¿no? Yo no creo que tuviera buenas intenciones porque digo, ¿cómo llegó al mismo tiempo que tú allá abajo? Me imagino que dejó la leña y también se echó a correr. Pero ¿por qué corrió, no? O sea, ¿qué intenciones tenía o qué necesitaba hacer para poder comprobar? Esa es una parte. Y la otra parte que es la que me deja bastante emocionado y lo que me gusta es el final que tiene tu historia, ¿no? Al final de cuentas no estaba sola, habían 2 ángeles ahí contigo. Yo puedo creer que fueron ángeles, porque si tú no los veías, pues no había nadie más, solamente eran tus perros y tú, ¿no? O sea, no había otras personas, no escuchaste ningún otro ruido, o sea, él no se refirió a otra persona. Y cuando tú dijiste, ando con ellos, él quizá pensó que eran tus hermanos, no tus perros, ¿no? Sí, exactamente, eso mismo pensé yo en ese momento, ya analizándolo después. Está increíble, realmente está increíble tu historia, me encantó. Ya para ir cerrando, algún mensaje, alguna frase o algo que quieras que nos quedemos, porque digo, tu historia me hace pensar que aunque no te dio tiempo quizá de clamar a ese ser superior, pues él sabía que estaba en peligro y tus ángeles o esos seres invisibles que nos cuidan ya estaban haciendo pues su labor, ¿no? Entonces no sé si quieras compartir algo más. Pues precisamente me quedé con esto que tú dijiste ahorita, ¿no? Que a pesar de que pues yo no obedecí en ese momento, tal vez a las advertencias que me hicieron, pues muchas veces en nuestra vida eso pasa, ¿no? Nosotros no hacemos caso, no hacemos tal vez las cosas tan bien como deberíamos, pero nunca debemos dudar, sobre todo en los momentos en los que tal vez nos sentimos solos o con miedo, que Dios va a estar ahí. Dios, sea como sea, a lo lejos que nosotros hayamos ido, Dios siempre va a estar ahí para protegernos y que solo basta con que confiemos en Él. Qué bonita reflexión, Pris. Realmente me gustó mucho cómo lo asimilaste y cómo lo compartiste con nosotros. Te agradezco también por haber compartido tu historia. No queda más que invitar a la gente que nos escucha. Tú que nos estás escuchando, si quieres compartir alguna diosidencia, puedes escribirnos a holadiosidencia@gmail.com o escribirnos al Instagram diosidencias.podcast y con gusto podemos coordinar un tiempo para grabar tu experiencia de vida. También no olviden suscribirse, eso nos ayuda mucho y sus calificaciones también ayudan para que el podcast poco a poco se pueda posicionar y llegar a más personas. Pris, pues no me queda más que agradecerte, me encantó tu historia, muchísimas gracias por tan lindos mensajes, por compartir esta experiencia y por compartir un poquito más de ti. Cuando gustes, estás súper invitada a Diosidencias a contar más historias, más experiencias de vida y esperemos que esta no sea la última vez. Muchísimas gracias y te mando un abrazo. Muchísimas gracias a ti, Chris, por invitarme y muchas gracias también por abrir este espacio para que también nosotros pues podamos escuchar las demás historias que la verdad son muy conmovedoras. Muchas gracias. Hasta pronto. Bye. Un abrazo, hasta pronto. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias. Eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.